castellano? Sí. Dios, Este es mi libro. Soy Prometeo, mago, el mejor mago prestidigitador, mentalizador, escapista de todo el Ecuador. Yo le puedo ayudar en todo. Solo quiero salir de aquí. En el 93 yo había terminado mis estudios de cine y tenía reparos en volver al país con un título de director bajo el brazo, ¿no? Entonces emprendí un viaje que nunca se llegó a realizar, sino que fue un viaje largo para retornar al mismo sitio donde no quería ir. Entonces, Prometeo en cierta forma parte de ahí, parte de esa experiencia personal, pero es solamente el punto de partida, ¿no? Y que en cierta forma tiene que ver con todo el proceso que creo que hemos vivido todos, ¿no? Después que te deportan pasas un largo periodo de sentimiento de culpabilidad sin saber por qué, ¿no? Y te sientes un poco fragmentado, ¿no? Entonces hasta que logras unir esas partes y comprender que tú no has hecho nada, ¿no? Y como reconciliarte con tu entorno y reconciliarte de lo que huyes, ¿no? Y aprendes a ver la realidad. Creo que ese es el proceso que también se da en Prometeo y que de cierta forma se dio en todo el equipo y en todos los que se sumaron en este viaje que fue Prometeo, ¿no? Porque creo que Prometeo para todos, más que una película, fue un viaje, ¿no? Un viaje marcado como para los personajes, ¿no? Un viaje hacia el interior de uno mismo, hacia el interior del país, hacia aceptarse como uno es y aceptar una realidad. El porqué de Prometeo tiene una razón, pero quisiera que esa conexión y que esa lectura la haga el espectador, ¿no? Y que sí, tiene una carga mítica, innegable, ¿no? El titán Prometeo condenado por lo que robó el fuego, ¿no? Y le dio la esperanza a los seres humanos. Pero también, ¿por qué no un mago, su nombre puede ser Prometeo, ¿no? Como otro de los personajes es Afrodita Zambrano. O sea, son nombres también nacionales, ¿no? Son muchos personajes, son 12 principales con sus historias, son 10 figurantes, 350 extras, ¿no? Entonces era como un casting de energía, ¿no? O sea, como ir buscando en qué punto la energía del actor persona se aproximaba hacia la energía del personaje buscada, ¿no? Y se encontraron cosas maravillosas en este camino, ¿no? O sea, con Prometeo tenía una sensación, ¿no?, de que tenía que ser una mezcla entre Chaplin, Chespirito, ¿no? Yo, ¿no? Entonces, o sea, pero que no sabía cómo definirlas, ¿no? Entonces, en todo este proceso, junto con producción, se encontró. ¿Te has visto alguna vez como Prometeo cuando te pasó lo de cuando te deportaron? No. ¿Lo eras? No. Para nada, no, pero creo que sin embargo, o sea, los personajes tienen muchísimo de mí, no solo Prometeo, todos, ¿no? ¿Cómo? Imagino que, o sea, no imagino, estoy seguro que los espectadores ecuatorianos van a encontrar en cada personaje mucho de ellos. No, o sea, básicamente mi pasado antes del cine es teatral y literario. Durante una época di clases y hice bastantes documentales, ¿no? Cortos en la época de estudiante, ¿no? Y hace un año se estrenó un documental que también lo quiero mucho, que se llama Descartes, y que narra la historia y que narra un momento de la historia del cine en Guayaquil, ¿no? Mucha gente decía, en Guayaquil no se ha hecho cine. El cine
ecuatoriano está creciendo innegablemente y eso sí hay que marcar, ¿no? O sea, hay una diferencia ahora en los últimos 4 años a antes, ¿no? Hay una cantidad de producciones que antes ni se imaginaba, ¿no? Y esto es gracias a la conformación de un Consejo Nacional de Cine y la existencia de una ley de cine, ¿no? Justamente Prometeo participó en las 2 convocatorias, en la primera y en la tercera, una con producción y la otra con postproducción, ¿no? Y las ganamos. Entonces Prometeo un poco se hace realidad gracias a los primeros premios, al premio Augusto San Miguel, al Consejo Nacional de Cine y sus convocatorias, al municipio de Guayaquil, a la prefectura, a la empresa, a Ode y a Martín, ¿no? Entonces es como que toda esta conjunción de fuerzas, ¿no? Y tú me preguntabas una anécdota con respecto a los personajes. Te voy a dar una anécdota que a mí, o sea, la recuerdo mucho con muchísimo cariño, ¿no? No tanto en sentido de los personajes, sino que llegó un momento en que, en el rodaje, en que estábamos con los 15 actores, con 100 extras, con los planos secuencias que hacíamos con el aparataje de grúa, eso. Y yo de pronto veo y me quedo contemplando cómo todo el equipo técnico, o sea, se movían con una pasión, ¿no? Y con una responsabilidad y con una creatividad asombrosa. O sea, llegó un momento en que Prometeo, para bien, salió de mí y se convirtió en cada uno en el sueño que ellos estaban protegiendo. O sea, ellos estaban también enamorados de esa historia, ¿no? Y la trabajaban y la vivían desde sus áreas como si fuera lo único en sus vidas, ¿no? Era un sueño compartido, era este viaje en el que nos sumamos todos, ¿no? Y otra que tú me preguntabas con lo de los actores. Bueno, yo los conozco a gran parte de ellos, ¿no? Por mi pasado, ¿no? Entonces sé más o menos en qué onda vamos todos. Entonces, casi ninguno de los actores conocía las últimas 30 páginas. O sea, como método de trabajo, partimos de, si tú emprendes un viaje, tú no conoces cuál va a ser el final. Entonces, pero todo el equipo sí lo conocía, ¿no? Entonces, y el equipo supo guardar el secreto a tal punto que cuando nos acercábamos casi a creo que era la última semana de rodaje, los actores y los extras hacían apuestas sobre cómo iba a terminar el guión, ¿no? Y ese final tampoco se lo va a esperar el espectador. Fue muy agotador, fue extremadamente agotador, ¿no? Encima fue una filmación muy rigurosa, ¿no? Muy responsable, pero como dificultades miro hacia atrás y no veo ninguna. O sea, creo que tuve la suerte de contar con una producción que me protegió en todo momento, ¿no? Y que protegió mi mirada. Y al igual con un magnífico equipo técnico que también me protegió en todo momento y como te dije, agarró a Prometeo como si fuera suyo. Entonces por eso era que te decía lo del trabajo en equipo y lo de los 3 pilares, ¿no? O sea, como dificultad veo a distancia, no, lo que sí fue extenuante. Hola, soy Fernando Mieles, director de Prometeo Deportado. Los invito a todos para el estreno de Prometeo Deportado el 1 de octubre en todas las salas de cine del país. Nos vemos allá y mucha más información con entrevistas en ecuavisa.com.